Hoy les quiero hablar de este libro, El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu. Este fue el último libro que terminé de leer y les quiero dar pues mi opinión y la reseña como lo vengo haciendo. La verdad, quiero que sepan algo, y es que a mí los libros de Rafael Santandreu siempre van a ser buenos. O sea, para mí se merecen siempre más de un 5. La verdad, creo que los he leído todos y uno en particular lo he leído 2 veces. Pero es que siento que, aunque no debería ser así, siento que a veces necesitamos que nos recuerden cosas. Y para mí los libros de Rafael son eso. En una próxima ocasión espero hablarles sobre el de las gafas de la felicidad. Pero es que ese me lo leí hace mucho tiempo y me lo leí 2 veces porque siento que yo fui un antes y un después de ese libro. Pero entonces siento que todos más o menos van por la misma línea y te dejan como la misma enseñanza. Y pues como todo, siento que a veces uno tiene que recordarse ciertas cosas, y con los libros de Rafael pasa eso. En síntesis, el método como tal para no amargarse la vida, él habla de que debemos cambiar nuestro diálogo interno. Y aunque suene fácil, hay que trabajar mucho en eso, porque él habla de que nosotros terribilizamos todo. Entonces siento que sí, me declaro de que sí era demasiado así, y en ocasiones lo sigo siendo porque, como digo, es un trabajo constante. Pero entonces siento que esto me pasaba demasiado en mi trabajo. Entonces era como que, no sé, si algo salía una gotica mal de lo que tenía que hacer, ya para mí era el fin del mundo. Ya yo me sentía que no era buena trabajadora, ya yo sentía que el trabajo no era suficiente. Y así pasa, y uno como que logra llevar todo esto a otros campos de la vida. Entonces sí siento que es importante leer este libro. Acá él da herramientas para poder hacerlo, y da muchas historias de cambio, da ejemplos de personas, pone por ejemplo una historia que a mí en lo particular me gustó mucho. Fue una historia personal de él, y él habla de que él con uno de sus hermanos no se llevaba tan bien porque, por ejemplo, quedaban de que iban a hacer algo. Él cuenta la historia de que en una ocasión quedaron de que iban a comprar unos boletos para ir a jugar a su equipo de fútbol, y que él ahorró para comprarse los boletos, y le dijo: mira, yo ya compré los míos, para que compre los tuyos. Y el hermano le dice como: no, yo ya no voy a hacer eso. Y él le dijo: pero ven, ya habíamos quedado en algo. Pues sí, pero pues ya no, voy a destinar ese dinero para otra cosa. Entonces es como que él en ese momento pensaba que Gonzalo era lo peor, que se lo pensaba en sí mismo, que cómo se le ocurría hacer así, que no era la primera vez que lo hacía, que no era una persona con la que se pudiera contar, que yo no sé qué. Pero entonces dice que en una ocasión salieron a jugar fútbol, y que en el calor del juego, un muchacho, él dice que era mucho más grande, fornido, se fue a pelear con él y con Rafael, y empezó a discutirle y a tratarlo mal, y quien me dio eso le dio como un cabezazo y lo tiró al suelo. Y dice que no se desmayó, pero que sí, como que no podía reaccionar de lo duro que lo golpeó, y que en ese momento su hermano salió corriendo desde el otro lado de la cancha a decirle que qué le pasaba, que no se metiera con el hermano y a defenderlo. Entonces dice que pues también por mucho él le ganaba a su hermano, pero que aún así su hermano, sin importarle su integridad, pues salió a defenderlo. Y dice que eso nunca se le va a olvidar, y que se dio cuenta de que aunque su hermano no era tan bueno para ciertas cosas, sí para otras. Y eso se me hizo súper importante. Y es que a veces le exigimos demasiado a las personas, y él en ese mismo capítulo dice como si tu amigo es el que siempre se acuerda de tu cumpleaños y demás, pues no le pidas un día a
a la medianoche que venga a ayudarte con un tema amoroso porque tú te sientes mal, porque seguramente es una persona muy metódica que se duerme a cierta hora y pues que ya tiene como ciertos horarios establecidos y no va a estar disponible a ti a medianoche. Sin embargo, ese amigo que de pronto nunca se acuerda de tu cumpleaños es un poco más desordenado con su vida y a él sí puedes acudir a medianoche a solicitarles ayuda emocional. Entonces ahí es donde el libro le dice como, quédate con lo mejor de todas las personas, cambia ese diálogo interno. Es que se me hace como apenas lógico, como que es algo que debemos hacer, pero es algo que realmente no hacemos. Ante las situaciones, él en uno de sus libros habla, por ejemplo, de las rupturas amorosas, y eso sí me pareció muy importante. Y él dice que nosotros deberíamos hacer como una escala donde catalogamos las situaciones que nos ocurren. Entonces acá está como una situación normal, acá una situación sería algo pasó malo, algo muy malo y algo terrible. Y acá algo bueno, muy bueno y algo pues excelente. Y nosotros deberíamos clasificar las cosas ahí. Entonces él ponía el ejemplo, por ejemplo, una ruptura amorosa. Entonces la pregunta que siempre deberíamos hacernos es, bajo esa situación, yo podría seguir haciendo cosas valiosas por mí y podría seguir haciendo cosas valiosas por los demás con eso. Entonces, ¿en dónde catalogaríamos eso? Porque entonces la mayoría de las personas les ocurre algo malo y ya lo catalogan como terrible. Entonces entonces él dice, si eso es terrible, si entonces ya está acá al final, esa ruptura amorosa, entonces si a usted le llega a dar cáncer, ¿en dónde lo clasificaría? ¿Todo lo vamos a clasificar como terrible? Entonces, bajo la pregunta de, con esta situación que está ocurriendo, sea una ruptura amorosa, sea una enfermedad, sea una pérdida de empleo, lo que sea, hacernos esa pregunta y categorizar. Esto que me está sucediendo evita que yo pueda hacer cosas valiosas y que pueda hacer cosas valiosas por los demás. Digo, cuando ponemos esto en perspectiva, siento que nos damos cuenta de que ya nada es tan grave, nada de lo que nos pueda pasar es tan grave, porque si nos hacemos esta pregunta, casi con cualquier cosa que pase, vamos a poder seguir haciendo cosas valiosas y podemos seguir haciendo cosas valiosas por los demás. Él pone en el libro a que debemos trabajar como en desprendernos de las cosas mentalmente, porque entonces él dice que, por ejemplo, en la psicología conductual, las personas deben hacer los trabajos pues de conducta. Entonces, por ejemplo, dice que si, pone el ejemplo, si a una persona le da pena, por ejemplo, hablar en público, entonces que un día se ponga a hablar en el sistema de transporte, entonces ahí dice en el tren, pues por lo que el libro Rafael es español. Entonces decía que eso no se le hace tan necesario cuando nos podemos visualizar en la psicología cognitiva, todo lo podríamos hacer pues trabajando, pero con la mente, como imaginarnos haciéndolo, ¿sí? Es que si imaginándonos que si todo lo hiciéramos y saliera mal, pero nos damos cuenta que si lo hiciéramos y saliera mal, igual no es tan grave. Entonces me gusta mucho porque en uno de los capítulos habla hasta de la muerte y habla de que los budistas sí siempre están como con este tema, porque cuando hablamos de la muerte ponemos los demás temas en perspectiva. O sea, entonces eso me ayudó como a mí a plantearme como si lo más grave es morir, cualquier otra situación pues no sería tan grave, ¿sí? Entonces yo digo, me gusta este libro, me gusta estar leyendo los libros de Rafael porque siento que me hacen entrar como en calma, como en entender que realmente nada es tan grave, como en entender que no hay que estresarse tanto y que seguir habiendo emociones negativas, de estrés, de mal genio, de tristeza, además, por demás cosas, pero siento yo que va a pasar porque somos seres humanos y estas emociones son emociones como tal, y es como la gestión, ¿qué hago yo con esa emoción? ¿Sí? Entonces yo digo, hoy en día a veces sí, me estoy estresando por una bobada porque a veces, no sé, por el transporte, que creo que a todos a veces nos pasa y más si bien acá en Bogotá. Entonces como que a veces decimos, no, pero va a llegar tarde, pero va a ser. Entonces yo digo, cuando pongo en perspectiva yo, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo más grave que puede pasar?
Entonces yo digo, van a seguir llegando emociones negativas, sí, pero es ponerlas en perspectiva y gestionarlas. Entonces yo digo, ya si estoy de mal genio, no me quedo de mal genio 3 horas peleando por lo mismo en mi mente y con los demás, sino ya me llega la emoción, estoy estresada y la gestiono en 5 o 10 minutos. Y ya, no me cargo de eso, no me cargo de cosas malas. Entonces, sí, yo le recomiendo libros a personas, es hablando más de un tema personal, yo pasé por una depresión muy fuerte. Y cuando digo muy fuerte es de estar hospitalizada y demás. Y no se lo deseo a nadie. O sea, yo digo, hasta que uno no pase por eso, nunca lo va a entender, nunca. Nunca, porque antes de que me pasara a mí, yo conocía a personas con depresión y yo, pues ya, ponte feliz. Pero, como me dijeron a mí, pero si lo tienes todo. Pero yo digo, después de leerlo, sí entendí que solo te salvas tú a ti mismo. Solo te salvas tú trabajando en ti, trabajando muchísimo en ti, siendo muy fuerte, trabajando. Y como dice Rafael, mis libros no se ven, él dice que sus libros no se venden tanto porque él no vende esta milagrosa de que solo con ser positivo ya se solucionan todos los problemas, sino hay que trabajarlos todos los días, hay que trabajar la mente, hay que hacerla más fuerte, hay que entender, hay que poner las cosas malas como en perspectiva, como les decía ahorita. Y ahorita sencillamente yo digo, la vida es sencilla y nos la complicamos mucho con esto, pensando siempre muy negativo y estresándonos mucho. Entonces, si quieren como el método para no amargarse la vida, se los recomiendo un montón. Todos los libros de Rafael, todos. A mí me encantan y siento que ayudan mucho. Entonces, nada, si lo quieren leer, súper recomendado. No le doy un 5 de 5, le doy un 6 de 5 a los libros de Rafael. Siento que cambian, que te cambian el chip. Ya nada, espero que les haya gustado, que le den me gusta, que se suscriban abajo y nos vemos. Que estén bien.